Athens Podcast. Innovación y conocimiento en tecnología. Bienvenidos, soy Jesús Marrone, responsable de contenidos de Athens, part of Telefónica Tech. Estamos con Roberto López del Campo, coordinador del proyecto MediaCoach y del área de investigación deportiva de la Liga. Buenos días. Hola, buenos días. Primero que nada, háblanos un poco sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral. Bueno, pues nada, yo el tema del fútbol, pues la verdad es que me ha gustado desde pequeño. Me acuerdo ahora que algo que los niños de ahora no conocen, yo hacía muchos partidos de chapas, que quitábamos la chapa, Sí. recortábamos los jugadores y hacíamos ahí, me pasaba horas y horas haciendo partidos de chapa. Luego llegó el PC Fútbol y me enganché al PC Fútbol. Y bueno, a lo que no estoy muy enganchado ya es al FIFA y a todos estos actuales que ya yo creo que en ese tema se me pasa un poco el arroz. Es de otras generaciones, pero bueno, la verdad es que era de los que me tragaba los 90 minutos de partido sin pestañear, cosa que ahora parece que es un problema. Pero bueno, la verdad es que siempre me había gustado el fútbol. Inicié por la universidad un poco orientado por otras vías de más de administración y dirección de empresas, por temas de una empresa familiar, pero bueno, luego poco a poco cuando he podido me fui formando y me fui hacia el área del deporte para formándome también en los cursos de entrenadores. Intenté triunfar, entre comillas, en los clubes, pero bueno, es una percepción subjetiva. Creo que es una especie de coto privado de exjugadores, el tema del entrenador, porque claro, yo intentaba aspirar a lo máximo. Entonces estuve entrenando en las categorías inferiores de Real Madrid y Atlético de Madrid, pero llegó un momento en que me di cuenta de que lo tendrías que hacer muy bien, incluso así pues veías como exjugadores que acababan su trayectoria como grandes jugadores, con todo el mérito que eso supone, por supuesto, pues te adelantaban en méritos, en las canteras y bueno, y de hecho se hablaba siempre de cantera baja, cantera alta y la cantera alta pues estaba destinada solo a este perfil, ¿no? de entrenadores exjugadores. Al final pues intenté buscar otras vías. Inicialmente lo hice en la universidad, dando clase de fútbol y toda la relación con el fútbol, y luego surgió la oportunidad de entrar en la liga en un área muy interesante de rendimiento, como es Media Coach y proyectos deportivos, y el área de investigación. Y bueno, pues ahí fue un poco la guinda del pastel que llevaba buscando desde hace tiempo, y la verdad es que en ese sentido estoy bastante contento ahora mismo. ¿Cuándo empezaste a trabajar en la Liga de Fútbol Española? Pues ahora ya 4 años, y la verdad es que ya estaba creado el proyecto Media Coach por Ricardo Resta, que actualmente sigue dirigiendo este proyecto de 2010. En la temporada 2010-2011 es cuando creó este proyecto. Tenía dos opciones: o ir a las empresas del mercado que actualmente siguen ofreciendo datos de rendimiento a multideporte y el fútbol uno de ellos, o buscar una solución in-house que la hiciera con su visión y a su medida, ¿no? Y a medida de la liga. Entonces decidió esta segunda opción, y desde entonces pues ha ido creciendo un poco en paralelo a las nuevas tecnologías que han permitido pues cada vez ir dando un salto más importante en la medición del rendimiento, ¿no? Entonces el proyecto Media Coach de los 4 años que llevo, es muy bonito, porque al final todos los equipos, los 42 equipos, porque también son los equipos de la segunda división llamada Smartbana ahora mismo, damos servicio a todos, y es muy bonito porque es como que eres de todos los equipos, ¿no? Aunque bueno, a nivel personal soy del Real Madrid, pero bueno, en este caso tú tienes que intentar ser objetivo y dar el mismo nivel de información y de calidad de los datos a los 42 clubes. Mm. ¿Cuándo empezó la Liga con el Big Data? Bueno, el Big Data yo creo que es un tema también más de moda, ¿no? El análisis de datos, el análisis de datos avanzados a nivel más estadístico, que era de las áreas de estadística de las universidades,
ha existido toda la vida, ¿no? La predicción, los pronósticos, sobre todo en el tema de apuestas y yo creo que luego, pues más en otros países quizá, lleva bastante tiempo. Desde mi punto de vista, ha habido un momento en el que se ha puesto de moda el Big Data y bueno, y ahora pues todo parece que tiene que ser Big Data, pero bueno, Big Data necesitas muchos millones de datos para que determinados modelos Big Data funcionen. Yo el fútbol me gusta decir que si empiezas a meter en la coctelera muchas temporadas, muchos equipos, muchas ligas, empiezas a tener volumetría de Big Data, pero en el fútbol, como en cualquier otro deporte de equipo, incluso individual, cada partido tiene su inicio y su final y el análisis tiene que ser por la complejidad de ese partido. Me explico, no es lo mismo el primer partido que juega el Real Madrid que el que juega en la jornada 25. Incluso es probable que haya cambiado el entrenador, que haya cambiado jugadores, que se hayan ido en una ventana de fichajes. O sea, incluso temas emocionales, de estado de ánimo, de tendencias de resultado, de clasificación, que hace que cada partido, por decirlo así, sea muy distinto. Entonces ahí se mete mucho ruido para luego intentar aplicar las técnicas de Big Data. Entonces, bueno, pero sí es cierto que cada vez se está utilizando más, sobre todo en temas de scouting, de selección de jugadores y sobre todo también en el tema de medir el rendimiento. Nos ha facilitado mucho determinadas técnicas de machine learning, de clustering. Nos ha facilitado mucho el trabajo que a lo mejor era antes de tirabas de programas más clásicos como SPSS o el mismo Excel. Pues la verdad es que eso sí que ha cambiado mucho y nos ha cambiado la vida, el Big Data, luego los visualizadores, el front de todo el Big Data con herramientas tipo Tableau, Power BI, pues también facilita mucho la vida porque al final el Big Data es lo que está por detrás, pero tú a un entrenador, a un staff técnico, a un preparador físico, le tienes que dar el resultado final y el resultado final tiene que ser la síntesis de muchos datos. Si tú no puedes entregarle a un entrenador más de una o dos páginas de datos en el que tú tengas que ir casi a titulares, a claves del partido, a 4 aspectos claves, 5. Luego a los jugadores tampoco se le pueden lanzar más de 2, 3 mensajes claros si queremos que nos hagan caso y que entiendan lo que queremos que hagan en ese partido. Entonces, al final el Big Data es el trabajo en bruto inicial, pero luego tiene que haber una serie de procesos que ahí entra mucho el know-how aunque la inteligencia artificial está en desarrollo, yo de lo que conozco a fecha de hoy, la inteligencia artificial no está para sustituir la materia gris humana, ¿no? El know-how y el conocimiento humano, a fecha de hoy, ¿eh? Es mi opinión personal. Entonces, esa capacidad de síntesis, de coger, de contextualizar, de interpretar esos datos, para mí es la clave a fecha de hoy. O sea, el componente humano, afortunadamente, por lo menos de mi punto de vista, todavía es insustituible en este mundo del Big Data y sigue siendo la clave para tener el éxito. ¿Qué información proporciona MediaCoach? Pues a mí me gusta hacer siempre la metáfora de que MediaCoach es como un iceberg, ¿no? Entonces, pero en el sentido de que solo muestra lo que se ve, lo que es observable. Me explico. Hay dos fuentes principales de datos, que es el eventing y el tracking. El eventing son operadores que están en el estadio viendo el partido y van anotando cada acción que hace un jugador y se la van anotando a ese jugador. Pues pase de Cross a Modric. Lo anota, ha sido acertado, no, lo han cortado, han perdido. Todo es observable con todo lo que supone la observación y el componente humano, que puede haber un factor de error, aunque luego hay correcciones por otros operadores, procesos de QA que hacen que ese error humano se minimice muchísimo, ¿no? Entonces damos por hecho que en base a una definición de una acción, de un evento, lo van anotando y tendríamos todos esos eventos que se producen en un partido, que eso ya es un trabajo prácticamente manual de observación de experto que es muy útil, ¿no? Luego está el tracking, que es lo que ha venido después o que en lo que más ha avanzado y en lo que más se está trabajando, que es la posición de cada jugador, del balón y de los árbitros 25 veces por segundo. Entonces, la combinación de todas las métricas que pueden sacar en relación a tener la posición X y en el campo y Z del balón, pues como distancias recorridas, velocidades, áreas que ocupa un
el conjunto de jugadores conocido como Converse Hull, y luego esa sincronización con los eventing, pues por ejemplo, el saber si el jugador cuando realiza el pase está presionado o no, si el que recibe el pase está presionado o no, porque gracias al tracking sabemos la distancia en un área de 1 metro, en un perímetro de 1 metro, si hay un rival o no cuando ha recibido el pase. Pues esa combinación de eventing y tracking está haciendo que ahora mismo estemos dando pues en torno a 900 métricas de rendimiento, tanto de jugador como de equipo, ¿no? Entonces es un volumen muy alto, prácticamente no se escapa nada al análisis, pero nada de lo que es observable. Me gusta hacerlo del iceberg porque luego hay una parte que para mí tiene mucha importancia en el fútbol. Por ejemplo, se ha visto muy bien cuando España jugó el partido de semifinal contra Italia, se vio claramente tener esa capacidad de superar un resultado adverso en una semifinal, cuando se te pone el partido en contra un equipo que se encierra atrás. Pues afortunadamente España ha conseguido en esta Eurocopa superar situaciones difíciles, adversas, en varias ocasiones, pues te da una especie de actitud, de carácter al equipo, que eso no lo mide ningún eventing ni ningún tracking. Esos son componentes actitudinales, psicológicos, que van en función de dinámicas de equipo, de incluso fortalezas individuales de jugadores. Son aspectos psicológicos que son muy difíciles de medir en directo y que la psicometría pues ahora mismo no permite medir esos niveles de, imagínate, poder medir la autoconfianza de un portero, por ejemplo, que es el jugador que pueda tener más implicación psicológica en estados de ánimo de confianza, pues estar midiendo la confianza del portero, pues por ejemplo, cuando Unai tuvo ese error, pues probablemente le bajó muchísimo su nivel su percepción de autoconfianza, y luego poco a poco, según fue teniendo intervenciones meritorias, pues le volvió a subir. Ese fluctuar de autoconfianza, de motivación, de activación, de actitud cooperativa, de jugar con los compañeros, todo ese tipo de factores psicológicos, pues a través de un observador de eventing es imposible tenerlos, y no hay técnicas de medición. Entonces, y eso para mí juega un papel fundamental. Entonces, si no se puede medir, no se puede meter en la coctelera del Big Data, no se puede tener en cuenta en los análisis. Esa parte de la complejidad de rendimiento yo creo que todavía está por resolver. Entonces, Media Coach solo facilita información cuantitativa o también dais datos cualitativos. Nosotros solemos tener un lema, bueno, el lema, el claim de Media Coach es no dejes nada al azar, ¿no? En el sentido de que todo lo que es medible, se puede medir, nosotros te lo medimos. Nosotros siempre nos gusta decir que nosotros obtenemos los datos, te los damos y las conclusiones las sacas tú. Eso es lo que solemos decir a nuestros usuarios, que son solo y exclusivamente los cuerpos técnicos de los 42 equipos de la liga, porque Mediacom no es un producto que se venda, no se comercializa. Solo se da en exclusiva a la gente que trabaja en los clubes, preparadores físicos, entrenadores, analistas, scouting. Entonces, nosotros siempre intentamos ser descriptivos. Es cierto que ahora estamos en alguna medición predictiva, pero siempre que intentamos predecir algo o prescribir, que ya sería una fase todavía más compleja, si nos metemos con mucho cuidado y con mucha salvedad y limitaciones, porque entendemos que ese es el trabajo final de cada cuerpo técnico. Entonces, nosotros sí que intentamos dar el dato objetivo, los damos de manera descriptiva. A veces, eso no quiere decir que demos el dato en bruto, lo enriquecemos, lo contextualizamos, creamos métricas propias que unen, que combinan determinadas métricas con sentido, con know-how de experto, pero siempre damos un dato, explicamos qué mide ese dato, y siempre en la conclusión final y la toma de decisiones depende de nuestro usuario. Entonces, por eso ha surgido últimamente la figura del analista de datos en los clubes, ¿no? Para traducir esa información y otras que manejan.
Claro, el problema que ha habido en el mundo antiguamente, los clubes tradicionales, pues el analista de datos prácticamente era de videoanálisis, se dedicaban a cortar los partidos, porque ni siquiera había herramientas que cortaban todas las acciones de manera automática. MediaCoach tiene una herramienta, bueno, en realidad tiene dos, una desktop y otra Vision, que nada más terminar el partido tienes las 1000 y pico, 2000 acciones cortadas ya, de tal manera que tú dices, dame todas las recuperaciones y te da todas las recuperaciones de un equipo automáticamente. Créame una producción con las 32 recuperaciones de balón o créame una producción con las 12 recuperaciones de este jugador y automáticamente en apenas un minuto tienes las 12 y te van saliendo una detrás de otra. Eso que ahora tardas un minuto, antiguamente tenían que coger primero tenían que grabar el partido. Nosotros tenemos cámaras en todos los estadios que graban en con distintos ángulos y distintas visiones panorámicas. Lo tenemos automatizado con marcas de tiempo. Todo ese trabajo, que probablemente antes era el 90% del trabajo de un analista, ya lo tienen hecho nada más terminar el partido. Entonces, ¿qué ocurre? Que analistas que no se han reciclado, pues ahora mismo, por decirlo así, le hemos eliminado su trabajo principal, el 90% de su trabajo. Todo eso ahora se lo damos hecho y no solo el videoanálisis, que es lo que se hacía antes, simplemente cortar con la cinta de VHS los trozos del partido o las acciones que consideras importantes para enseñársela a los jugadores y a los entrenadores. Eso ya está hecho. Por lo tanto, a eso le sumas que en análisis cuantitativos de datos, de números, de veces que, de desviación de su media, todo cualquier dato estadístico que te puedas imaginar, también lo tienen incluso en exceso. Son miles y miles de datos en páginas, en gráficos. Entonces, claro, al final el rol y el perfil de analista ha cambiado radicalmente. Prácticamente los analistas se dedican a interpretar datos, a sacar el grano de la paja y cada vez la paja es más grande, cada vez hay más datos, se están haciendo nuevas métricas, el raw data de posicionamientos pues hace que el volumen de datos haya aumentado mucho. Entonces, el perfil del analista ya casi necesariamente para poder tratar y analizar esos datos necesita que sea un científico de datos, necesita que sea un experto en el tratamiento de datos. ¿Qué ocurre? Que a veces a estos analistas les falta la visión de negocio que se llama, que es el ser expertos a nivel futbolístico. Saben interpretar los datos, pero necesitan que le guíe alguien que sepa qué quiere encontrar, qué respuestas quiere dar. Porque ahora hay tantos datos que lo importante no es analizar por analizar. Pues mira, yo te he hecho un análisis de esto, de fase ofensiva, fase defensiva. Sí, pero ¿para qué estás haciendo ese análisis? La pregunta clave sigue siendo, ¿para qué? ¿Qué respuesta quiero encontrar? Entonces, ahí hay mucho know-how y hay mucha materia gris humana que tiene que, en esa vorágine de datos, encontrar las respuestas a las preguntas que se hace. Entonces, la combinación de alguien que te pueda, en un tiempo relativamente corto, minutos, horas, depende de la profundidad del análisis que requiera esa pregunta, esa respuesta, es esa combinación entre conocimiento futbolístico, por decirlo así, con conocimiento en herramientas de tratamiento y análisis de datos. También es cierto que existen perfiles que tienen las dos cosas, pero sí es cierto que ahora mismo en el área de los cuerpos técnicos todavía el perfil mayoritario es de experto en datos, lo que le llaman tener olfato en el mundo del fútbol. Y el reto de los que son analistas actuales o modernos, que son expertos en científicos de datos, en análisis de datos complejos, el reto es persuadir a este experto en fútbol, por decirlo así, persuadirle para demostrar que lo que le da tiene valor y tiene transferencia al campo, porque muchas veces otro error que yo detecto es que hay gente que hace análisis muy meritorios y muy complejos, pero les falta el para qué. Yo he hecho este análisis, pero ¿para qué sirve? Porque al final el fútbol, no nos olvidemos, otra cosa es que queramos hacer un análisis de investigación o como se hace en otras áreas, pero el fútbol, el día a día del fútbol es partido a partido, como dice el Cholo, Sí. y es ganar. O sea, todo lo que no sea ir partido a partido y ganar no sirve. Entonces, eso lo tiene que tener muy claro el analista de datos, porque el analista de datos, su objetivo es ofrecer el servicio,
optimizar los resultados y dar servicio al entrenador. No tiene otros objetivos. Entonces, al final, dar las claves para, con el análisis de datos, ver las debilidades del rival para intentar, porque a veces tú puedes conocer las debilidades, intentas ejecutarlas, pero yo me acuerdo, por ejemplo, una de las herramientas que nos enseñaron predictivas, no voy a decir la empresa, pero en la liga, evidentemente, cada semana, 2 semanas, tenemos a alguien que nos quiere mostrar alguna herramienta, algún avance tecnológico y solemos estar abiertos porque creemos que tenemos que estar atentos a cómo se mueve el mercado, pero muchas veces nos traen herramientas que me acuerdo de una que nos decían que predecía lo que iba a pasar en el partido con 5 minutos o 10 minutos de antelación y te prescribía lo que tenías que hacer. Entonces era curioso porque nos pusieron un ejemplo y era un equipo, no me acuerdo quién era, pero le decían, tienes que hacer más centros al área. Ya, sí, eso lo sabemos todos. Y también tiene que hacer más remates. Sí, El problema es que no me dejan hacerlos porque no claro. consigo llegar ni a la frontal, ¿no? Entonces, claro, ahí luego está el problema de la competencia, de que el rival también juega y los datos tú lo puedes tener todo muy estudiado, pero el rival también tiene su estudio, también tiene su estrategia y es esa especie de batalla de juego de estrategias que yo cambio mi forma de jugar, que tú podías haber predecido por el análisis que has hecho, yo intencionadamente, intuyendo que crees que voy a jugar así, que es lo que dicen los datos, juego de otra manera para sorprenderte y te sorprendo, ¿no? Eso para mí también es lo maravilloso del fútbol, aunque para alguien que se dedique a la predicción en realidad es una putada, que tú luego sabiendo cuál es, por ejemplo, en el lanzamiento de penaltis, tan típicos también en la Eurocopa que hablamos, que se celebró la última Eurocopa, que de hecho España, tanto en cuartos como en semifinales, fue al lanzamiento de penaltis, decía que Unai tenía una chuleta en la toalla. Supongo que esa chuleta iría en base a el lugar donde cada tirador suele tirar más Mm. el penalti, ¿no? Pero es que hoy en día ese jugador también puede saber que tiene una chuleta y lo está mirando. Y puede decir, bueno, el 80-90% de mis tiros van a la derecha raso, pues voy a tirar a la izquierda alto. Y Mm. decide él intencionadamente cambiar su tendencia que también se ha estudiado a sí mismo, ¿no? Entonces, o puede jugar bueno, puede que piense que voy a cambiar, pues no voy a cambiar, ¿no? Entonces siempre está ese juego que da esa complejidad y esa imprevisión que es lo que hace maravilloso probablemente el fútbol, ¿no? Porque imaginaros otro escenario que vemos cuando nos venden ideas predictivas, de decir, no, pues tenemos una herramienta que predice lo que va a pasar en cada partido. Digo, entonces no jugamos ni la liga, ni empezamos. ¿Quién va a ganar, no? Lo anunciamos ya, según esto va a ganar fulanito, ¿no? Entonces, afortunadamente eso no es así y creo que no lo va a ser nunca, ¿no? Porque abordar la complejidad de cualquier deporte colectivo, pero del fútbol en particular, es muy difícil. Todas estas herramientas van a ayudar y ya están ayudando muchísimo. Yo creo que han llegado para quedarse, pero al final tenemos que ser conscientes de los límites y hay temas complejos que no son medibles y si no son medibles es difícil meterlo en modelos estadísticos para poder predecirlos. Sí, Unai Simón leí que él de pequeño ya grababa los partidos y se veía para corregir sus errores y tal. Mm. A ver, Sí. el análisis personal o el análisis global es la base de poder luego entrenar en base a algo, ¿no? De hecho, en el fútbol de élite lo que se hace es que nosotros, de hecho, tenemos informes predefinidos que se los dejamos colgados para hacerle ese trabajo, porque al final el principal problema que tienen los analistas es la falta de tiempo. Entonces, nuestro objetivo fundamental es darle el trabajo hecho, el mecánico, el que es de análisis e incluso un poco enriquecido con métricas innovadoras, pero es darle todo hecho para que él luego el 100% de su tiempo lo dedique a la estrategia, a pensar, a decidir junto al resto del equipo cómo atacar a ese rival o cómo defenderse de un rival. Es decir, en la semana de entrenamiento, lo lógico es que el entrenamiento esté orientado a tu próximo rival. Entonces, tú imagínate que tú eres un equipo que defiendes muy mal los contraataques. Pero si te vas a enfrentar el próximo partido al Real Madrid, que sabes, o al Barcelona, que sabes que va a querer tener el balón y que pues no tiene sentido esa semana entrenar en la mejora del contraataque. Tendrá sentido cuando te vayas a enfrentar a un equipo que juega mucho al contraataque, ¿no?
Entonces, la semana previa al partido tiene que estar muy orientada al análisis del rival, a decidir qué voy a hacer, porque tampoco puedes mejorar todas tus fortalezas e intentar neutralizar todas las debilidades del rival, porque no da tiempo. Y porque a los jugadores no puedes estar trabajando en una semana 20 cosas, tienes que elegir una o dos que creas que van a ser clave. La ventaja que tienes es que tú sabes la estrategia a la que vas a jugar, sabes si vas a jugar con una línea de 4 atrás o vas a innovar y vas a meter una de 3 porque vas a intentar tener superioridad por las bandas y porque es tu estrategia. Esta estrategia no la sabe nadie, no la saben los datos porque la vas a hacer de manera intencionada como novedosa. Tus datos no dicen eso de ti, del histórico, y entonces es una manera de intentar sorprender al rival. Y en ese entonces, cuando tienes claro y te la juegas a una estrategia, esa semana la intentas trabajar para que salga lo mejor posible. Entonces, en ese entrenamiento, todos los entrenamientos se graban, lo que dices tú de Unai Simón, pues se grabas al equipo, grabas al portero, incluso otra parte del equipo de analistas está analizando las debilidades y fortalezas del rival para dar esa información privilegiada a tus jugadores. De, oye, mira, este siempre intenta irte por fuera porque se le da muy mal, o casi siempre el 80% de las veces que intentan irse por dentro no lo consigue, pero por fuera sí. Bueno, todas esas feedback que tienen que ser muy concretos y muy concisos y que tienen que ser útiles, se le va dando a cada jugador, se le montan pequeños vídeos en los que ven al jugador con el que va a tener que lidiar porque va a ser su marca o va a tener que ir por ahí, se le enseñan vídeos de sus debilidades o cuáles son sus fortalezas, también se le enseñan a él sus vídeos de debilidades y fortalezas, pero sobre todo aquellas que vayan a ser claves en la estrategia de juego, en el plan de partido que se tenga, ¿no? Entonces, eso ya es demasiado complejo para añadir todavía, pues y encima voy a mejorar algo que se nos da muy mal, que es los corners, ¿no? Aunque, bueno, las acciones a balón parado siempre se trabajan porque tienen su importancia. Entonces, bueno, tú al final no puedes intentar trabajar todo, tienes que elegir y los buenos entrenadores y los buenos cuerpos técnicos pues son aquellos que dan con la clave de la elección y de trabajar esa semana a lo mejor. Luego, con independencia de que hayas hecho un esfuerzo bestial y que hayas hecho un trabajo impecable, en el partido te puede salir o no. Y cualquier hecho anecdótico, casual, pues puede echar por trastes un error humano, puede echar por trastes toda la planificación y te hace volver a tener que reaccionar, porque nosotros también en MediaCoach tenemos toda esta medición en directo, en tiempo real, también para eso, para que tú puedas detectar algo que no está yendo bien según los planes o que no está ocurriendo y poder cambiarlo. Pero claro, ya tienes que improvisar porque lo cambias sobre la marcha, ya todo lo trabajado no sirve porque eso no lo has trabajado y tienes que intentar también tener confianza en que los jugadores son inteligentes y van a saber adaptarse a ese nuevo cambio, aunque no haya estado trabajado previamente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que estoy contando así muy resumido, pues en realidad si te gusta es apasionante, ¿no? Ese día a día y ese tanto entrenamiento, día a día de entrenamiento como el partido. Lo normal es que haya una causalidad, o sea, no nos olvidemos, nada es casual, ¿no? Normalmente si tú trabajas algo entre semana y lo haces bien, con un análisis profundo y de calidad, todo eso se va a ir viendo reflejado en los partidos. Puede que en un partido por mala suerte, por un tema circunstancial, pues no, pero en una temporada que es la competición de continuidad, no es una ronda de clasificación a un partido o a doble partido, que ahí ya es un poco más aleatorio todo, pero lo normal es que el que trabaja bien se vea reflejado en el campo y al final ocupe los puestos de arriba, y los que no lo hacen tan bien, pues quizá porque a veces no tienen los jugadores esa competencia, esa capacidad, aunque lo trabajen mucho, pero se enfrentan a rivales pues, de mayor calidad, pues tú has podido hacer bien tu trabajo, tu análisis, tú puedes tener perfectamente trabajado durante la semana, pero el rival es superior y también ha trabajado bien, por lo tanto te supera, ¿no? Entonces, ese es el día a día de la competición, y ahí MediaCoach lo que intenta es facilitar la vida a sus usuarios e intentar que no hagan ningún trabajo mecánico, todo se lo damos hecho, pero ellos lo tienen que dar trabajo de materia gris, de pensar, de estrategia, de decidir y de tomar decisiones. Domain.com, domain.fr, domain.e, dominio.es.
Si quieres expandir con éxito tu negocio en Internet, no basta con hablar idiomas, tienes que tener el dominio de cada país. En Athens estamos acreditados por ICANN y contamos con amplia experiencia para ayudarte. Entra en athens.com y expande tus dominios. Otro gran estadista en el deporte fue Dennis Rodman, que se decía que él anotaba dónde todos sus compañeros tiraban para luego posicionarse y coger rebote, que de hecho yo creo que es el mejor rebotador de la historia de la NBA. También en la película Moneyball de béisbol, cómo se empezó a aplicar esos datos en ese deporte. Lo que pasa es que en esos deportes quizás es más fácil, ¿no? Porque claro, en el fútbol un partido puede acabar 0-0. Entonces Eso es más es. fácil aplicar en esos deportes la estadística que en el fútbol, ¿no? Claro, normalmente todo modelo de BI tienes que dirigirlo a un target, ¿no? El target suele ser ganar o perder. Pero tú has dado con la clave. ¿Qué ocurre cuando el partido 0-0? Todo el evento que se ha hecho en ese partido, si tú vas a modelaje de resultado final, todo lo que en un partido que he ganado, todo lo que he hecho es bueno, le dices al modelo, porque el modelo al final no entiende de fútbol, le tienes que dar esas indicaciones. Y todo lo que he hecho es malo. Bueno, cuando empato, ¿qué le digo al modelo? ¿Que es bueno o malo lo que ha ocurrido? Lo que he hecho y lo que ha hecho mi rival. Entonces al final lo tienes que bajar al detalle de jugada y tienes que terminar diciendo, bueno, pues no me voy a ir al global del partido porque depende de muchas cosas, me voy a jugada. Y entonces el target de la jugada es rematar, si decides que es rematar, o meter gol. El problema de meter gol es que puede haber un partido que no hay gol, entonces estás en la misma. Bueno, pues entonces vamos a decir voy a intentar analizar cuál es el ADN de aquellas jugadas que he creado peligro. Tanto si hay remate como si llega a una ocasión, aunque no haya habido remate. Esa es la línea de ver qué hago, qué hace mi equipo. Y luego es muy importante también que tú tienes que comparar contigo mismo, ¿no? No vale decir, yo tengo el análisis del Real Madrid y el Real Madrid, esta tipología de jugada es la que más riesgo le provoca al rival. Ya, pero es que tú no tienes los jugadores del Real Madrid. Tú tienes que ver con tu estilo de juego y con tus jugadores qué modelo de jugada es la que más, más provoca riesgo y ocasiones de peligro, ¿no? Entonces nosotros tenemos una serie de métricas de eficacia, de finalización, de eficacia de construcción que intentan esa línea. Pero al final no tenemos que olvidar que es muy complejo. Luego, ten en cuenta que todos estos casos que has comentado es cuando era excepcional el que hacía estos análisis, ¿no? Entonces es como todo en la vida. Si tú tienes información privilegiada, y la usas, pues tienes una ventaja competitiva. Ahora mismo, como está el mercado, Mediacor no es la única empresa que da este nivel de detalle y de rendimiento. Ya hay incluso jugadores que contratan sus propias empresas que están en el mercado para que le den sus estadísticas y lo trabajan. Pues claro, ya cada vez esta información no es tan privilegiada, ¿no? Entonces nosotros, uno de los objetivos fundamentales de Media Coach es que no dependiera tu presupuesto como club para tener acceso a esta información, lo que llamamos democratizar el acceso a los datos, ¿no? Entonces, por eso optamos porque le damos la misma cantidad de datos a todos los clubes, a los 42. Y cualquier club, incluso cualquier club de recién ascendido de la Liga Smart Band, tiene acceso a los datos del Madrid y el Barça. La información llega a todas partes porque lo pueden considerar como un modelo a seguir. Lo normal es que tú solo analices los datos tuyos y los de tus rivales, pero podrías tener acceso al resto de datos. Esto es un modelo único en las ligas europeas y yo creo que en mundial no hay ninguna liga que tenga esta transferencia de información en abierto, entre ellos me refiero, no cara afuera. Y luego el nivel de datos y de detalle es increíble. Aquí hay una especie de trampa porque siempre decimos lo mismo. Nosotros damos una cantidad de datos ingente a todos los clubes por igual, pero claro, luego cada club decide a cuánta gente dedica en el departamento de análisis. Entonces no es lo mismo si tú tienes un presupuesto grande, pues a lo mejor equipos como Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Valencia pueden tener a 10, 15, 20 personas en el departamento de análisis y un recién ascendido a lo mejor tiene a uno o dos que casi hacen de hombre orquesta, ¿no? Entonces, bueno, vale, los datos son los mismos, pero mientras uno tiene a 20 tíos para sacarle el jugo y Depurarlos. exprimirlo, yo solo tengo dos, ¿no? O sea, hay un poquillo de trampa, pero por lo menos tienes acceso a los datos, porque no hace mucho ni siquiera tenían los datos, ¿vale? Sí. Porque costaban una pasta y no podían permitírselo. Entonces, bueno, aunque no es ideal, pues por lo menos tienen esos datos y eso ha cambiado. Luego lo de Moneyball está bien, porque la película está basada en que alguien
encontraba el talento de pues, aquellos jugadores que no estaban de moda o que no tenían un caché muy alto, pero que sus datos decían cosas importantes para posiciones determinadas o para determinadas cosas. Eso hoy en día, si yo me voy 10 años atrás y tengo media coach, pues esa información privilegiada me daría la posibilidad de coger a esos jugadores. Ahora mismo, prácticamente ningún club de la liga le falta esa información. La tiene. Entonces, al final, ha igualado esos jugadores que están ahí ocultos, ya todo el mundo lo sabe y los detectan con herramientas de clustering, de machine learning, de incluso algunas técnicas de inteligencia artificial te pueden hacer predecir cuál va a ser el rendimiento de un jugador determinado en función al sistema de juego, estilo y compañeros que va a tener en mi equipo, ¿no? Entonces, bueno, al final son predicciones y cada vez eso se está, ese ejemplo, replicar eso que todos hemos visto en Moneyball y pues, cada vez es más complicado porque ya no es una información privilegiada, ya esa información la tiene todo el mundo. Mm. Sí, hablando de jugadores, leí que Kevin De Bruyne, que es uno de los mejores futbolistas en la actualidad, contrató a analista de datos para valorar su papel en el equipo, en las opciones del Manchester City de ganar títulos, ver los otros jugadores que conforman la plantilla, la edad y habilidades, y entonces después ya tomó la decisión de renovar por el City, ¿no? O sea que los propios jugadores también para su futuro laboral. Sí, a ver, el tema de los datos al final todo el mundo que está en el mundo de los datos, o sea, los datos muchas veces te dicen lo que quieres que te digan, ¿no? Entonces, Sí. tú como los presentes, entonces tú estás hablando de casos en positivo, de que jugadores, luego el perfil del jugador depende, ¿no? Están casos de jugadores que en el campo se autoexigen mucho más, que luego después del partido miran sus estadísticas, se ven vídeos y hay otros que un poco pasan de todo esto y juegan y punto, ¿no? Entonces, ¿son unos mejores que otros? Pues depende, ¿no? Porque hay jugadores brasileños de creatividad que no miran absolutamente nada, que luego encima en el entrenamiento tienen la fama de pasar de puntillas o dejarse llevar, pero luego te deciden un partido porque tienen esa creatividad, ven lo que otros no ven y tienen esa calidad, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente sí es cierto que la cultura del control con sistemas ahora como, por ejemplo, hace mucho tiempo, o sea, tú ahora mismo cualquier aficionado sale a correr, sale con la bici y con un Garmin, con un Polar, con tal, tiene ahí una especie de estadísticas que es impresionante, ¿no? Y las comparte y tal. Y afortunadamente la medición del rendimiento ha dado un salto de gigante a todos los niveles, ¿no? Entonces, estos mismos jugadores de fútbol base les gusta mucho medirse porque cada vez se miden los datos en categorías más inferiores, por lo tanto puedes tú medirte, te puedes comparar con el rival y si luego encima tú lo decides para ver tus compañeros y para ti es importante tener éxitos en ese club y analizas con datos cuál puede ser el futuro de ese club para tomar la decisión de renovar, pues yo siempre digo que todo lo que sea información siempre nunca está de más, ¿no? Luego es cierto que también hay gente que lo hace a la inversa, ¿no? Dice, bueno, pues mira, a la hora de renovar llega el presidente y va con todos sus datos positivos, evidentemente los negativos se los guarda, y dice, mira, yo quiero aquí una subida de sueldo y me lo baso en este informe, ¿no? Entonces, claro, a los clubes eso, pues ese uso de datos le gusta menos, ¿no? Que el que se vaya exigiendo más a sí mismo y cada vez sea mejor. Pero por eso te digo que los datos a veces dependen, ¿no? Luego hay otros jugadores que no juegan y pueden entrar esos datos para decir, mira, pues está jugando este y los pocos partidos que he jugado yo, mis medias son superiores a la que está jugando más, ¿no? Y eso genera, al final, los datos también genera un conflicto dentro de los vestuarios, que el entrenador, que suele ser el director de todo el equipo y tal, pues a veces le cuesta gestionarlo. Entonces, tiene sus vertientes y sus puntos más negros el tema de los datos, pero yo siempre soy partidario de transparencia, de que los datos lo tienen que tener los jugadores. Hay otros entrenadores que piensan que no, que el jugador es mejor que no tenga datos. Yo pienso que sí, que tiene que... Y luego es trabajo tuyo de gestión de dirección de equipos y de grupos humanos el tener que justificar el por qué juega uno y no otro, ¿no? Y eso es un poco forma parte del trabajo del entrenador, pero ocultar los datos para tener más fácil tu día a día, yo creo que es un error.
y afortunadamente pues cada vez es más difícil ocultarlo porque por lo que comentas tú, a veces los datos los consiguen por fuera del club, porque ahora mismo con técnicas de computer vision y por visionado de vídeos que pueden ver en televisión, una empresa externa te puede, a un coste acordado, te puede hacer un análisis de tu equipo, de ti mismo y te puede cortar vídeos y tú luego el uso que hagas de eso pues es libre, ¿no? Entonces es como poner puertas al campo, no querer dar los datos, ¿no? Entonces nosotros fomentamos que, de hecho, desde la liga el jugador tiene una app propia en la que hay un apartado de Media Coach en el que tiene, nada más tener al partido, tiene todos sus datos, con ranking, con medias, con logros, como un poco parecido a... Has conseguido el partido en el que más distancia has recorrido y consigue un logro. Estás en el top 5 de remates a portería. Entonces, todo eso ya tiene su propia app cada jugador y cada vez hay más pique entre ellos y yo creo que eso fomenta el rendimiento, la mejora y yo creo que todo eso siempre es positivo. Sí, ¿esos datos los compartís con otras empresas o aplicaciones como Foodmondo, Comunio o casas de apuestas? Nosotros no compartimos datos con empresas que tengan fines lucrativos, porque toda esta obtención de datos implica que tengamos una infraestructura tecnológica y un hardware en los estadios, en los 42 estadios, que es un coste considerable, ¿no? Entonces nosotros solo compartimos datos con fines de investigación para publicar y ya divulgar científicamente a la comunidad científica determinados avances de cosas en positivo. Si nosotros compartir esos datos para que luego alguien haga una herramienta con un front y cobre a X clubes, a nuestros propios clubes, licencias o jugadores licencias, pues no nos parece bien. Entonces, perfecto si consiguen los datos con sus fuentes y con su fiabilidad, pero en esa línea no trabajamos. Lo que sí trabajamos es con determinadas empresas que nos muestran soluciones interesantes y en vez de crear in-house nuestra solución, como ellos ya lo tienen madura y lo tienen trabajada, pues llegamos a acuerdos de colaboración, como puede ser Futuvision, una empresa francesa, o RealTrack, una empresa española. Llegamos a acuerdos de colaboración para que, utilizando su know-how y sus tecnologías, las integramos dentro del servicio Media Coach y las damos con el paraguas Media Coach. O sea, buscamos la eficiencia y a veces es mejor ir a alguien que ya es el número uno en el mercado, pues como el Eventing. El Eventing nosotros trabajamos con Stat, Perfon, Opta y el tracking con Kairon Ego, TrackUp, que son pues el número uno. Se hace entender cada renovación de contrato, intentamos que sean cortos para que nuestros proveedores no se duerman y para poder estar abiertos a nuevas empresas que lo hayan hecho mejor y que den mejor calidad de datos. Ten en cuenta que ahora también con todo esto de la industria del fútbol, del entretenimiento, el tema de los datos en televisión, en la señal de televisión, el tracking en directo, el dato en directo con un real time real, sin delay, pues cada vez tiene más importancia. Y nosotros, por ejemplo, para nuestro proveedor de tracking en las bases del tender, siempre es un requisito fundamental que el dato que puedan ofrecernos sea en real time. Si no, no nos vale, porque cuando en la televisión gráficas le pones debajo de los pies a un jugador la fichita y vas viendo la velocidad que va recorriendo y tal, es porque el dato es en directo. Entonces, para nosotros es fundamental un tracking. Si no es en directo, ni siquiera lo manejamos como una opción, ¿no? Y en eso sí que está yendo mucho avance. Afortunadamente las tecnologías pues van a una velocidad de crucero y eso pues nosotros tenemos que estar constantemente reinventándonos para integrar esas tecnologías y tampoco quedarnos desfasados. Es un reto también interesante. Sí, Es decir, si datos. estamos en contacto con otras empresas que se dedican a esto, pero no les damos los datos, ni siquiera los vendemos para conseguir un fin, porque a fecha de hoy MediaCoach no tiene intención de comercializar. Sí, datos que suelen ofrecer las televisiones, por ejemplo, Mundial 2018, España-Rusia, España da 1000 pases, pero no nos Eso. elimina Rusia. Eurocopa 2020-2021, según se mire, pues España-Suecia, el primer partido, España 85% de posesión, pero no marcamos un gol. Entonces, igual esos datos son demasiado globales y a lo mejor sí, en televisión queda muy bonito, pero para el aficionado, para el entrenador, jugador,
no le dice mucho, ¿no? Sin embargo, vosotros sí dais otros datos mucho más interesantes, por ejemplo, posesión en el último tercio del campo. Eh, Sí. o, o medidas como goles y asistencias esperadas. ¿Qué datos más como útiles? Sí, mira, por ejemplo, nosotros tenemos uno que le llamamos a nivel académico, queda muy pomposo, pero es eficacia de finalización y eficacia de construcción. La eficacia de construcción viene a ser la llegada de un equipo, si llega mucho o no, y eficacia de finalización es la pegada. Entonces ahí te das cuenta de que hay equipos en la liga o incluso en selecciones, en mundiales, que tienen mucha llegada pero poca pegada. Es decir, no les cuesta llegar, elaboran mucho, como puede ser España, posesiones muy altas, pero a la hora de la verdad no tienen pegada, porque en el último pase la finalización no es adecuada. Hay otros que tienen mucho menos porcentaje de construcción, pero mucha pegada. Las pocas que tienen las meten, ¿no? Entonces, esos son indicadores muy útiles, porque al final irte al dato de posesión o, por ejemplo, otro que suele ser muy de fan es distancia recorrida. Parece que si pierdes, pero Mm, has corrido más que tu rival, pues como que te sí. perdonan. Mm, Pero pues uno de los jugadores que menos corren en la liga es Messi y es el que año tras año es el pichichi y es el número uno en todas las métricas importantes de acciones de alto impacto, de remates, de número de remates que necesita para conseguir un gol y es de los que menos corre de la liga, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Yo creo que aquí hay un problema algo tan complejo como es el rendimiento y si encima lo sumas al rendimiento de 22 personas que están compitiendo para conseguir un gol o no a nivel equipo en 90 minutos, no se puede simplificar en un único indicador, como puede ser porcentaje de posesión o distancia recorrida. Requiere de un análisis más complejo, requiere de la combinación de varios indicadores y requiere también de una interpretación de esos indicadores. Pues yo puedo coger, por ejemplo, un equipo ha perdido. Te puedo coger indicadores que están peor que el rival, que puedan intentar justificar por qué ha perdido. O a la inversa, ha ganado y te puedo coger los indicadores que son mejor que el rival. Pero si voy indicador a indicador, es como mm, intentar separar la complejidad y mirarla de manera aislada sin que esté interconectada. Y eso en el mundo de la ciencia ya está muy demostrado que no sirve. Tú intentas aislar a veces la complejidad, pero luego cuando la metes otra vez en el conjunto no te da ningún resultado. Pues porque ese caos en el que interacciona todo en sí es difícil de medir, de interpretar, incluso de entender, ¿no? Entonces yo creo que los datos están bien, indican tendencias, te pueden enseñar, te pueden poner el foco en una alerta que subjetivamente no has visto. Mm, Pero claro, es que es otro tema. Tú estás viendo tu entrenador está viendo el partido, tú lo estás viendo y seguro que los dos perciben. La realidad es la misma, pero cada uno percibe una cosa distinta. Entonces ahí está el dato para intentar acercarte a la realidad, ¿no? Por ejemplo, el típico, tú puedes tener manía a un jugador, que es porque tú al final eres una persona y tienes, pues todo de la naturaleza humana hace que puedas, que un jugador te caiga mejor que otro. Pues tú imagínate que juega el partido y tú a un jugador que te cae peor pues tienes la percepción después del partido de que lo ha hecho mal. De repente llegan con el informe los datos y es el número uno en recuperaciones, el que más distancia ha recorrido, el que más ha presionado, y dices, hostia, pero ¿cómo es esto? Y entonces, el dato te ha servido para el componente subjetivo que estaba sesgado porque te caía mal, decir, coño, que a ver si es que le tengo manía a este o que me cae mal y no veo la realidad. Claro, y eso es fundamental porque de tu percepción es lo que va a decidir el siguiente 11, ¿no? Entonces, el dato tiene mucho valor para eso, para objetivizar. Luego hay entrenadores que tienen más autocrítica, intentan comparar su visión con lo que los dicen los datos. Pero tampoco hay que entender el dato como un mantra, ¿no? Porque si no estarías eliminando el olfato, el componente subjetivo de interpretación, mm. que yo creo que tiene mucha utilidad también. Entonces, bueno, es la parte creativa, es el jugador que no le puedes machacar con datos porque al final, si tú sorprendes al rival con una genialidad, pues esa genialidad, si a lo mejor con los datos se la estás eliminando y lo que le tienes que fomentar es la genialidad. Mm. También depende del puesto que ocupe. No es lo mismo un N'Golo Kanté, medio centro, que te va a correr de lado a lado, delante para atrás, para robar o incluso comenzar el ataque, que un Robert Lewandowski que no sale del área, pero la que le llega a la caza. Eso es. Y luego al final parece que, a ver, otro tema de los datos que es un reto muy chulo y muy interesante que de Meacos estamos trabajando mucho para intentar eliminarlo es que el dato tiene un sesgo ofensivo.
Si te das cuenta, casi todo lo que se mide tiene que ver con cuando tienes el balón y relacionado con el gol o con la fase final. Cuando al final los partidos, la parte defensiva, tienen una importancia bestial. Nosotros estamos trabajando en métricas como, por ejemplo, ruptura de líneas de pase. Es decir, si un equipo, una defensa está bien colocada, cuando no tiene el balón, el que el jugador rival que tiene el balón no pase a un jugador muy peligroso, porque tú estás en la posición de que rompe esa línea de pase, tiene mucho valor, pero no se mide. No se mide. Entonces, hay gente que trabaja lo que se dice, trabaja muy bien sin balón, que arrastra a un rival para generar un espacio. Eso, por ejemplo, lo hace mucho Benzema. Se va constante. No es un jugador muy goleador, pero hace que los que están a su alrededor sean mejores a la hora de finalizar, pero porque genera esos espacios arrastrando a su marca, creando espacios, despistando. Entonces, todo eso, nosotros estamos en la labor de medir todo ese orden, ese movimiento, ese rendimiento que hay cuando el equipo no tiene el balón y ponerlo en valor. El presionar, pues cuando todos presionan menos uno que no presiona, y por ese que no presiona rompen en la presión y pueden generar una ocasión de peligro, porque al ir a presionar, estás poniendo en mayor riesgo a tu equipo que si te quedas atrás esperando. Entonces, todo eso que no se suele medir, porque el dato suele poner el foco siempre en lo ofensivo y siempre en lo relacionado con el balón, nosotros es lo que estamos intentando medir. En una jugada que tiene 10 acciones, pues prácticamente lo único importante es la última, ¿no? Que si entra o no, o la penúltima, quién ha rematado, o la antepenúltima, quién ha dado la asistencia de pase. Nosotros queremos ir un poquito atrás de cómo se ha generado esa jugada, quiénes han intervenido. Por ejemplo, tenemos una métrica que dice, nosotros separamos las acciones en función de su peligrosidad o no, con independencia de que haya remate, e intentamos ver qué jugadores siempre intervienen en esas jugadas. Y te puedes llevar la sorpresa de que hay jugadores que tienen una alta participación casualmente en todas las acciones que han generado peligro. Y otros que, sin embargo, solo tienen alta participación en acciones que no generan peligro. Pues esas cosas que son más difíciles de ver con la simple observación, los datos te dan mucha información y mucho valor. ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionathens.com. Sí, lo que has comentado de aspectos que no tiene que ver con el balón. Me ha recordado un vídeo que vi hace mucho tiempo de Rafa Benítez, que ganó en el 2005 la Copa de Europa, la Champions League con el Liverpool. Y no sé si el vídeo era de esa época y él ya usaba aplicaciones que le decían cómo de juntas estaban las líneas, la distancia entre los centrales y los laterales para medir. Y el hombre este pues lo veía, que es un maniático también de todo esto. Sí, sí, interesante ese aspecto también. Sí, el orden táctico es algo que es muy obsesivo de los entrenadores. Al espectador no le gusta porque el espectador le gustan los partidos rotos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy con mi padre viendo el partido y disfruta cuando ve un Claro. partido completamente roto, que cada uno va a su aire, pa, bim, bam, ataques, llegadas, y yo estoy sufriendo porque digo, madre mía, qué calamidad, fíjate ese, tal, mira al otro, tal. Entonces, claro, pero el orden es como la prevención, más vale prevenir que curar, ¿no? Entonces, todo lo que es orden táctico, buen trabajo defensivo, incluso ofensivamente, el estar muy abiertos porque evidentemente tú cuando tienes el balón hay dos principios muy básicos, ¿no? Yo cuando tengo el balón tengo que hacer lo más grande el campo, porque si todo está muy distanciado y es muy grande, es más difícil defenderlo, ¿no? Porque hay más distancias, no se pueden hacer coberturas, tú puedes hacer uno contra uno y el siguiente, como está marcando a otro que está muy abierto, pues no llega a hacerle la cobertura. Y sin embargo, cuando no tengo el balón, lo que me interesa es que se juegue en una baldosa, porque ahí es más fácil presionar, es más fácil robar el balón, porque hay más caos. Entonces, claro, ese juego de táctico, pues hay entrenadores que son más obsesivos y trabajan más y otros que no. En la época que comentas tú de Benítez, yo he visto entrenamientos incluso que había entrenadores que le ponían cuerdas a los jugadores. Mira, Entrenaban claro. con gomas elásticas, porque estaban obsesionados
Era como una Sí, la cuadrícula. distancia. Yo quiero que la distancia lateral de amplitud entre la línea defensiva y medio campo sea esta, pero es que luego la distancia entre líneas, de distintas líneas, quiero que sea esto, ¿no? Entonces, el orden táctico es muy importante y en eso el tracking da mucho valor porque te puede hacer siempre de hecho, nosotros tenemos una herramienta MediaCoach Live que tú puedes generar alertas cuando la distancia entre determinados jugadores supera determinados metros que tú configuras, o la distancia entre líneas o la amplitud o profundidad del bloque supera un valor que tú has puesto, de tal manera que te salta y tú en directo estás viendo que algo pasa, está el equipo demasiado ancho, demasiado profundo, hay demasiada distancia entre el central y el lateral, te alerta y puedes dar el grito, fulanito, más cerca de tal! Ahí es otro ejemplo en el que los datos tienen mucho valor. Otro ejemplo de datos de mucho valor que eso también hace tiempo que lo estamos y los clubes lo hacen muy bien, en preparación física, cada vez con investigaciones se está viendo causas que correlacionan con las lesiones por sobrecarga, evidentemente, porque una lesión por un contacto directo de una entrada o tal es imprevisible, pero las de sobrecarga, pues tú tienes unos indicadores que se mide la carga que tienes acumulada y una serie de indicadores durante el partido y a los preparadores físicos tienen una herramienta que genera dentro de MediaCoach Live, que generan alertas y le avisa de que tal jugador ha llegado al nivel máximo o está por encima de su rendimiento y está en riesgo de lesión. Se lo transmite al entrenador y luego el entrenador es el que decide normalmente si el partido está resuelto o él tiene una opción de sustitución en la que cree que no pierde mucho el rendimiento del equipo. Suele ser previsor y pues suele ser cauto y hace un cambio de tal manera que ese posible riesgo de lesión se minimiza, porque claro, una lesión de un jugador que luego no puedas contar con él durante un periodo causa mucho daño, ¿no? al equipo, ¿no? Entonces, es otro ejemplo en el que los datos se están usando con mucha potencia y están generando mucho valor. Claro que tú a lo mejor cuando dices, bueno, pues este cambio que me ha alertado el dato ha impedido que se lesione tal jugador. Nunca tienes la certeza de que se hubiese lesionado o no, pero bueno, por lo menos estás trabajando con datos y de manera más objetiva estás diciendo, oye, mister, que fulanito está ya muy por encima y es ya el tercer partido consecutivo que está un 30% por encima de su rendimiento máximo y sobre todo lo medimos en alta intensidad, en desplazamientos a más de 21 kilómetros por hora, a desplazamientos a más de 24 kilómetros por hora. Las métricas también están individualizadas porque se hacen test de velocidad y dicen, no, pues son desplazamientos por encima del 80% de la velocidad máxima del jugador, porque puede haber dos jugadores que uno corre mucho más que el otro, entonces no puedes medir, no puedes hacer una tabula rasa y dice distancia de más de 21, no, ya, pero es que hay un jugador que a más de 21 ni suda y otro está ya asfixiado, ¿no? Por su condición física. Entonces las métricas también están individualizadas para que la carga y el esfuerzo que hace cada jugador sean en función a sus capacidades, ¿no? El área condicional, el área físico es lo más avanzado porque es lo que más correla y lo que más sentido tiene con el dato objetivo, ¿vale? Luego lo Sí, otro es lo técnico-táctico, siempre es un poco más subjetivo. Entonces por eso está mucho más avanzado el área condicional. me parece esa parte muy importante. De hecho, en la Eurocopa pues hemos visto muchas lesiones musculares. Bueno, Spinazzola estaba haciendo una gran Eurocopa, se parte el tendón de Aquiles. Bueno, lo de Eriksen, el desplome, que fue auténtico miedo, afortunadamente consiguieron revivirle. En ese aspecto médico también está metido, ¿no? El cuerpo técnico Sí, sí, médico. nosotros incluso ahora tenemos un proyecto piloto para la liga, para esta temporada, que es introducir la medición de la frecuencia cardíaca, que bueno, es un indicador médico bastante interesante y entonces, bueno, tienen que tener un dispositivo, lógicamente, porque a través de la observación o por tracking no se puede medir la frecuencia cardíaca, pero a nivel voluntario inicialmente, pues tenemos los datos de frecuencia cardíaca de los jugadores. Hay muchos clubes que sus jugadores llevan el peto con el dispositivo GPS que también mide la frecuencia cardíaca y el objetivo siempre también es anteponer la salud del jugador. Es cierto que a veces hay casos de muerte súbita y tal que no son previsibles porque son por anomalías que dan la luz en momentos muy, muy, muy determinados. Ahí nosotros desde la liga también hay una campaña importante de prevención de lesión, se hacen pruebas cardíacas interesantes, bastante profundas, pero bueno, desgraciadamente hay un porcentaje de posibles muertes súbitas que ni con ese tipo de pruebas
se pueden detectar, ¿no? Pero bueno, es cierto que todo lo que sea detectable, pues intentamos hacerlo. Por ejemplo, la pausa de hidratación, pues porque se han hecho estudios gracias a esta medición de datos en el que se ha visto que el rendimiento y los niveles de hidratación de un jugador disminuyen en función de las condiciones de la temperatura, de la radiación, del porcentaje de humedad, no solo la temperatura, ¿vale? Porque también el porcentaje de humedad juega un factor importante. Y entonces pues desaconsejan, pues, o por lo menos tú como preparador físico sabes que ese partido, por el pronóstico de tiempo, de temperatura y tal, va a tener una exigencia más elevada y puedes tirar de jugadores que a lo mejor que trabajen mejor con calor, ¿no? Por decirlo así. Porque claro, tú imagínate un defensa central, cualquier jugador, pues es importante que rinda, y si su rendimiento disminuye mucho por temas atmosféricos, pues deberías saberlo y deberías tenerlo en cuenta en un partido. Me parece muy interesante vuestra herramienta también para los ojeadores, ¿no? Porque ellos también pueden ver el determinado jugador, esos clips de vídeos o esas estadísticas, incluso de los rivales. Entonces, está abierta la plataforma solo a ojeadores de los equipos de primera y segunda división, pero también para otros ojeadores externos. No, no, nuestros productos solo son de MediaCoach, son para ojeadores y scouting o direcciones deportivas de los 42 clubes. Y de hecho nosotros solo damos datos. En el área de scouting, el MediaCoach tiene una limitación, y es que nosotros solo damos datos de clubes y de partidos de la liga. Por lo tanto, si tú quieres fichar a alguien que no sea de la liga, pues no tienes los datos, tendrías que irte a otras herramientas. Pero también es cierto que hay una tendencia en las últimas ventanas de fichajes que cada vez los clubes fichan más jugadores de la propia liga. Nosotros se lo achacamos, hombre, hay un objetivo de que ya está familiarizado el jugador con la competición, que es importante, La pero nosotros también se cultura. lo achacamos al hecho de que tiene mucha información de ese jugador. Entonces le da más seguridad a la hora de apostar por ese jugador. Y hablando de la liga que recién ha empezado, ¿tenéis alguna novedad para este año? Bueno, nosotros estamos prácticamente hacemos un roadmap cada temporada de desarrollos, y tenemos desarrollos de todas nuestras herramientas. Vamos a aumentar el foco en los datos live. Vamos a hacer un avance importante en la calidad de los datos live, y todas las mejoras que van dirigidas a tener los datos en la nube, ¿vale? Para tener prácticamente la inmediatez, el real time, acercarnos al real time, datos live, y sobre todo que todo sea muy accesible en la nube. Y luego, pues también otro de los aspectos en los que estamos trabajando es en la personalización de las herramientas, porque nos hemos dado cuenta también de que una misma solución no sirve para todos. Cada club, por sus características, idiosincrasia y forma de ver el fútbol, necesita poder personalizar sus herramientas. Entonces estamos trabajando en esa posibilidad de que cada club se personalice y encuentre lo que él cree o lo que más se adapta a sus necesidades. Sí, comentas que tenéis vuestro servicio en la nube, es decir, la persona que sea de ese club puede acceder en su PC, su móvil a los datos, ¿no? En Y el tal, en cualquier aeropuerto, desde momento. cualquier sitio se puede bajar cualquier dato. Evidentemente ahí tenemos la limitación pues el 4G, 5G, que evidente por el volumen de datos, que son datos de vídeo que pesan bastante, pues en función de la conexión que tengas, pues tardará más o menos, ¿no? Pero eso ya es un tema que se escapa de nuestras posibilidades, ¿no? Va un poco más de los desarrollos del 5G o de tecnologías más globales. Y luego también es importante, estamos dando un paso de gigantes en esa integración de Ventini Tracking con técnicas denominadas Big Data, de BI Analytics, con científicos de datos. El departamento de la Liga, en colaboración con Media Coach, pues está sacando nuevas métricas en esa línea, ¿no? Nosotros ponemos el know-how de futbolístico, y ellos ponen el conocimiento en esas técnicas de inteligencia artificial y machine learning, y ahí tenemos un proyecto muy interesante para sacar nuevas métricas, de las que te he comentado, sobre todo en el que el balón no está en juego, y temas posicionales relacionados con el tracking. Ahí es un poco donde hay más margen de crecimiento. ¿Cuáles son vuestros próximos retos?
Bueno, pues nuestro reto en realidad es cada vez ser más útiles a los clubes. Nuestro reto está muy acotado a la competición. Tenemos retos globales de la liga como hacer cada vez más atractiva la competición, que están un poco en retos, pues toda esta doble pantalla del cambio generacional de los llamados millennials o gente que a lo mejor para captar la atención de un partido necesita tener unas doble pantalla personalizable con estadísticas de su equipo, de su jugador y que pueda hacer mucho más atractivo y una experiencia mucho más atractiva porque es alguien tecnológico. Sin embargo, tenemos que compaginar esa visión con la de nuestros abuelos o gente más mayor que lo que quiere ver es el partido y que no le manches con datos la imagen, ¿no? Que quiere ver el partido de toda la vida, ¿no? Entonces tenemos que combinar esos retos, tienen que ser un poco transversales a todas las generaciones, pero bueno, nuestro principal reto es seguir siendo cada vez más útiles para y luego en paralelo que cada vez sea más difícil ganar un partido entre sí para aumentar la competitividad. Entonces todo lo que podemos dar de análisis de rendimiento es como ponérselo más difícil al rival, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no tenemos ningún equipo, ¿no? Nosotros vamos con los dos y lo que queremos es darle todos los datos y todas las herramientas que le permitan ser mucho más competitivos y que no haya un partido fácil. Ese sería nuestro objetivo fundamental, que ningún partido de la liga, fuera quien fuera el primero contra el último, tampoco le fuera fácil al primero ganar al último, gracias a toda esa información y ese volcado de conocimiento que nosotros le hemos dado a los dos equipos. Pues muchas gracias, Roberto López del Campo, coordinador del proyecto Media Coach y del área de investigación deportiva de la Liga. Vale, muchas gracias a vosotros. Nos vemos en un próximo Athens Podcast.